Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo se repara un DVD. Lo primero que les voy a explicar va a ser el diagrama de bloque que representa un DVD. También los quería invitar a mi página web ingenieriaparatodos.com, donde podrán encontrar información de electricidad, electrónica, instrumentación mecánica e informática. Podrán descargar también libros, cursos y software. Bueno, ahora sí, siguiendo con el video, lo primero que tenemos que saber es la alimentación. Viene de voltaje alterno de la toma de nuestra vivienda, luego pasa por una fuente de alimentación que alimenta al lector óptico y a la placa controladora de video y audio, y a su vez esta tarjeta tiene como salida de componente de video, ese video coaxial. Tiene también salida de audio y salida de video al TV. También importante saber que la mayoría de las fallas se encuentran en la fuente de alimentación, y es lo primero que debemos hacer es revisar la fuente de alimentación, como en otros equipos como la televisión, los radios, todos los equipos electrodomésticos. Primero debemos chequear si le está llegando, si tiene la fuente de alimentación salida a las tarjetas que alimenta. La salida de video, que siempre viene representada de color amarillo, su ficha de conexión. Con ella nos conectaremos a un TV que posee este mismo tipo de conexión a través del cable que nos provee el fabricante del equipo. Arriba a la derecha se encuentran las salidas de audio, que siempre son 6 y vienen representadas de color rojo y blanco, para indicar los canales de audio derecho e izquierdo respectivamente. Las 6 salidas son frontal izquierdo FL, central center negro, frontal derecho FR, trasero derecho subwoofer y trasero derecho. Aquí lo podemos ver. Tenemos las 6 salidas: 5.1 CH audio out y video out, y salida de componente. Cuando se utiliza en conjunto con un home theater, se utilizan estos 6 canales de audio, que son los que se conocen como 5.1 CH. Muchos modelos de reproductores suelen traer, además de estos 6 conectores, 2 salidas auxiliares, frontal izquierdo y frontal derecho, que se podrán conectar a un amplificador en caso de disponerse de un home theater. Otra opción es la conexión a las entradas de audio del TV y escuchar el audio de la información grabada en el disco por los altavoces del TV. Si bien existe una normativa respecto a los colores de los conectores de audio, suele darse que las distintas marcas varíen los colores para cada canal derecho e izquierdo, desconociendo quién escribe a qué se atribuye esto. Aquí podemos ver otro equipo que tiene una salida digital de audio. Tenemos la salida coaxial, ese video salida, el componente de video y audio, y la salida de audio de los dos, del lado derecho y lado izquierdo. Left y right significan la L y la R. Por último nos queda la salida menos importante o menos usada por el usuario, medio, que son las salidas de componente de video, identificadas en el panel posterior por las fichas color verde, azul y roja, las que corresponden a la señal de luminancia, componente azul y componente roja, respectivamente, de una señal de video, como lo podemos ver aquí en la imagen. Quedando por último en algunos modelos la salida de ese video, que se conecta en forma directa al TV y es similar en su funcionamiento a la componente de video. Hay equipos que poseen una salida VGA para utilizar un monitor de computadora conectado a esta salida, pero es muy raro ver una aplicación de esta naturaleza. La mayoría utiliza su reproductor de DVD con un TV y su home theater, o bien su amplificador de audio. Aquí podemos ver un equipo de DVD. Vemos que tenemos la fuente de alimentación, tenemos la bandeja de carga y el lector óptico, donde metemos el CD de la película o de video, de audio, y tenemos la controladora que controla toda la salida
de los dispositivos. Por último, algunas controladoras están incorporando últimamente la posibilidad de conectar al equipo por su parte frontal lo que se conoce como dispositivos de almacenamiento masivo, como son los pendrive y tarjetas SD o MMC, como lo vemos en este tipo de DVD. Tenemos 3 en 1, MMC, MS y SD, y un puerto de USB. Fuente de alimentación. La falla más frecuente que suelen presentar los reproductores de DVD en su fuente de alimentación son las que podemos encontrar en cualquier tipo de fuente conmutada, tal como podemos ver en TV, ordenadores, PlayStation, videograbadores, etc. Si bien no son la razón principal de falla en los reproductores, siempre es bueno estar preparado para cuando esta aparezca y nos sorprenda. Por simple lógica y sentido común, no existe un patrón redundante de fallas, es decir, no siempre falla lo mismo, pero siguiendo un pequeño orden de revisión, las fallas pueden ser diagnosticadas y resueltas en poco tiempo. En el caso de ocurrir una falla o una rotura en esta sección en la fuente, no observaremos gran variedad de fenómenos de mal funcionamiento en el reproductor. En la gran mayoría de los casos dejan de funcionar. En otras, que son menos frecuentes, permiten que el reproductor siga funcionando, lo cual a veces dificulta aún más descubrir el origen de la falla debido a que, por ejemplo, alguna de las tensiones necesarias no llegue al valor nominal de trabajo. Esto significa que, por ejemplo, si la fuente debe mandar 5 voltios, envía un poco menos, 4.5, 4.3 voltios. Esto podría ser ocasionado por un capacitor electrolítico en mal estado o por un rectificador que se abre o deja de funcionar solo al momento de poner en funcionamiento el equipo, en funciones del equipo. Primeras observaciones. Vamos a trabajar con el DVD desconectado de la red de energía. Primero deberemos inspeccionar en forma visual posibles problemas muy evidentes y claros ocasionados por deterioros físicos de los componentes. Por ejemplo, semiconductores explotados, resistencias calcinadas totalmente, fusibles fulminados, etc. Y proceder al reemplazo de estos elementos. Recordar reemplazarlos por sus mismas características. Por ejemplo, un capacitor de 50 microfaradios de 400 voltios, buscarlo con las mismas especificaciones. Igual que un fusible, no cambiarlo por un alambre o un cable, sino reemplazarlo por el mismo fusible de las mismas características. Otro componente muy propenso a deteriorarse físicamente son los capacitores electrolíticos, en los cuales se nota rápidamente un problema. Su envoltura plástica externa se reseca o contrae, dejando al descubierto la carcasa metálica del mismo. A estos componentes, que no merecen una pérdida de tiempo en su revisión funcional, no hace falta medirlo, hay que cambiarlo en forma directa. Mediciones estáticas con el ósmetro. Las mediciones a realizar son verificar que el fusible indique continuidad. El puente rectificador de entrada de línea suelen ponerse en corto los diodos a pares de 2, cambiar los 4, controlar la resistencia de bajo valor menor a 10 ohmios. Todas las fuentes poseen para su arranque inicial una resistencia de alto valor comprendido entre 200K y 470K hasta 1 mega ohm, la cual es muy común en que se deteriore, no físicamente sino funcionalmente, por lo que debemos controlar siempre el correcto valor de la misma. Siempre va conectado al terminal positivo del electrolítico de entrada y suele venir dividida en 2 conectadas en serie. Medir todos los transistores en caso que exista en la fuente. Si tenemos dudas en la medición, desconectar 2 de sus pines para evitar mediciones erróneas. Se recomienda desconectar la base y el emisor, luego realizar el ensayo con el multímetro analógico, reemplazar los defectuosos en corto o en fuga, siempre por originales o en su defecto por reemplazo seguro. Medir de igual modo todos los diodos que existan en este sector, tanto en la primaria como en la secundaria, desconectando uno de sus terminales y en reversa, por muy alta resistencia. Para asegurarnos que no tengan fuga, el mismo procedimiento debemos llevar adelante con los diodos Zener. Si quieren saber más información de cómo medir componentes, en mi canal tengo 2 videos de cómo medir componentes electrónicos. Recordar que los diodos utilizados en esta etapa son los denominados diodos rápidos, el 1N5819 y el 1N5822, y en caso de avería
No intentemos reemplazarlo por diodos comunes, reemplazarlo por las mismas especificaciones. Si estamos ante una fuente con un circuito integrado, debemos controlar que solo los pines de tierra tengan continuidad con la misma. Si otros que no están directamente conectados a esta poseen continuidad a tierra, desconectarla. Chequear que el circuito integrado no sea responsable y, en el peor de los casos, una situación de duda, reemplazar el circuito integrado. También es bueno chequear la hoja de datos del circuito integrado para ver cuáles son su entrada de alimentación y su salida. Estos componentes son algo complicado de conseguir en el mercado, ya que estamos hablando de equipos de reducidas producciones, pero buscando con paciencia podemos encontrarlo. Por último, te recordamos nuevamente el relevamiento de todos los capacitores electrolíticos. Si con una inspección visual no basta, deberemos controlarlo con un medidor de capacitores y con un buen medidor de ESR como el Capachet de Creatronic. Llegado a este punto, ya estamos en condición de conectar el DVD a la línea de alimentación domiciliaria. Una práctica saludable para no romper nada si hemos cambiado componentes es colocar en lugar del fusible una lámpara incandescente de filamento tradicional de unos 40-60 vatios de potencia. Si hubiera algún problema, esta encenderá en plenitud y nos permitirá seguir buscando posibles problemas. Si por el contrario solo enciende, luego se apaga y el DVD se coloca en modo de stand-by. Podemos quitarla, reponer el fusible apropiado y seguir adelante. Luego de verificar este paso, en el momento de la puesta en marcha, procederemos a medir tensiones a la salida de la fuente y verificar que sean correctas. Es importante mencionar que esta prueba puede hacerse desconectando la fuente del resto del equipo para asegurarnos la integridad de la placa controladora del aparato ante posibles errores que podamos haber cometido y debamos lamentarlo en la salida de las tensiones. Por lo general, todas las placas traen impresas las tensiones que debemos medir en su serigrafía, las cuales suelen ser 5 voltios, 12 voltios, menos 12 voltios y 5 voltios. En algunos casos también suele darse que entreguen tensiones como menos 21 o menos 27 voltios para el display fluorescente de panel frontal. Bueno, gracias por su atención, espero que este video haya sido de su agrado y todas las dudas hayan sido aclaradas. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios. También te invito a que le des like a este video y te suscribas para estar pendiente cuando yo suba un nuevo video. Bueno, sin más nada, me despido. Hasta la próxima. Chao.